Bueno, bienvenidos, ¿no es cierto? Disculpen, ¿no es cierto?, por estos 10 primeros segundos, ¿no es cierto?, donde no he hablado, pero yo no tenía cómo asegurar de que estaba grabando. Pero como lo pueden ver, como es diferente a la semana pasada porque el programa tuvo una actualización. Así que si lo presiono, se va. Así que es bueno y es malo, pero no importa porque he intentado grabar esta clase múltiples veces, así que lo voy a hacer lo más entre 30 y 40 minutos, si es posible. Si es posible. Si es menos, menos. Si es más, es más. Ya, pero vamos con los criterios de semejanza. ¿Ya? Los criterios de semejanza son aquellos con los cuales yo puedo comparar dos triángulos. O, ¿no es cierto? Dos triángulos. Donde aquí ya tengo uno, ¿no es cierto? El triángulo ABC y al otro un triángulo más chiquitito del triángulo A', B', del triángulo A', B', C'. ¿Y cómo sé que es eso? Por lo voy a aumentar, ¿no es cierto? Para que lo vean. Aquí este guiño, ¿no es cierto? Este pelillo, podemos decirlo así, se llama prima. Todo lo que tenga eso es prima. Naranja prima, C prima, ¿no es cierto? Y vamos a hacer tres criterios, como ya lo pueden ver. Y como lo pueden ver, aquí ya está todo anotado, ¿no es cierto? Y vamos a ir con el primer criterio de semejanza. Como ya lo dije, esto ya lo noté, ya lo dije, ya lo intenté grabar varias, varios intentos, hace varios intentos, ya llevo como 4 o 5 horas intentando grabar esto y no sale. Así que espero que salga bien. Si esto sale bien es porque lo he subido. Y si no sale bien, ustedes no lo van a saber. Ya, entonces, el criterio de semejanza según el triple L, que a mí me gusta llamarlo así, es la división entre cada lado por su lado que tengan las mismas letras. ¿A qué me refiero eso? Es que, por ejemplo, aquí tengo el lado A, es decir, este ladito es el ladito AB. Y este es el que en teoría es semejante, ¿no es cierto? Y eso debería dar una constante que en este caso la vamos a llamar M para no repetirla tanto la K. Que es básicamente una razón, ¿no es cierto? Si a mí me dan AB y AC, puedo sacar BC, ¿no es cierto? Y si yo divido eso, me tiene que dar lo mismo. Aquí lo voy a hacer de distinto color para que se note. Que eso y eso. Y eso me tiene que dar lo mismo. Lo voy a hacer con otro color, ¿no es cierto? Que eso es el denominador con ese que va a ser el numerador. ¿No es cierto? Y eso me va a dar una constante que la voy a llamar M. ¿No es cierto? Para no repetir tanto la K de koala. ¿No es cierto? ¿Se entiende? Ya, entonces vamos a borrar, ¿no es cierto? Ya. Así que vamos a escribir aquí igual a m, ¿no es cierto? Y eso va a ser eso va a ser según el criterio lado, lado, lado. Claro, me tienen que dar los lados, ¿no es cierto? O m, ¿no es cierto? Para sacar, ¿no es cierto? La proporción, ¿no es cierto? El segundo criterio va a ser ángulo-ángulo, donde tengo un ángulo alfa y un ángulo beta. ¿No es cierto? A donde el prima de el alfa prima y el beta prima deben ser exactamente iguales
a que sus originales, ¿no es cierto? Es decir, tengo que comparar este con este y no este con este, a menos que esté cambiado, ¿no es cierto? Ahí sí lo tengo que cambiar, ¿no es cierto? Y comparar, y hacerle una traslación isométrica, ¿no es cierto? Pero eh, si mal no recuerdo, he hecho un ejercicio así, a donde habían que, un ejercicio de este tipo, a donde tendría que, a donde había que cambiarlo, pero los ejercicios que me he encontrado con estos son uno de probablemente 500, así que son muy raros. Pero es posible que se los diga, ¿no es cierto?, en alguna clase más adelante. ¿Ya? Y ese va a ser el ángulo alfa, ¿no es cierto? Y para el ángulo beta, ¿no es cierto?, puedo comparar este con este en específico, ¿no es cierto? Y no este, ¿no es cierto?, con este. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos ángulos diferentes, ¿no es cierto? Tal vez alfa y beta sean iguales, pero sabemos que un ángulo pues, es desde un grado, ¿no? O, ¿no es cierto?, desde 0 hasta 360. Así que las probabilidades de que sean el mismo ángulo complicadas, muy complicadas. ¿Ya? Así que ese es el teorema del ángulo-ángulo. Así que vamos a borrar y vamos con el criterio del lado ángulo lado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que considerar un ángulo en específico, uno, ni 2, ni 3, ni 0, uno. ¿Ya? ¿Se entiende? Uno. Un ángulo que lo vamos a llamar alfa. ¿Ya? Y tengo que elegir los lados, ¿no es cierto?, que generan ese ángulo. Vamos a ir con un ejemplo, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, voy a tomar aquí, ¿no es cierto? Voy a tomar este ángulo que lo vamos a llamar alfa. Y yo tengo que tomar aquí, ¿no es cierto?, alfa prima. Y casualmente son lo mismo. Si aquí este lo hice a propósito para que sea el mismo. Lo mismo. ¿Ya? El, y aquí tengo que, aquí lo voy a cambiar con rojo, azul. Y yo tengo que dividir este, ¿no es cierto? S a C partido de F, que en este caso es A', C', este con este. El cociente de este tiene que ser igual a este dividido este. Y si alguno de estos falla, es decir, si lo rojo, lo azul o lo verde falla, no puedo asegurar de que estos sean congruentes. Ah, y una cosa, esta colita de cerdo, parece la cola de un cerdo, se va a llamar congruencia. Es congruente a, así se lee. El triángulo ABC es congruente al triángulo DEF según el criterio AA o doble A, que a mí me gusta decirlo así. ¿Ya? Así que esos serían los tres criterios. Es fácil, ¿no es cierto? En 10 minutos le he explicado tres criterios con un ejemplo, explicando, ¿no es cierto?, a dónde nos dejan, ¿no es cierto?, por lo menos 20 minutos para los teoremas. Y vamos a hacer un pequeño juego, ¿no es cierto?, donde aquí, ¿no es cierto?,
donde, a ver si el, ya, 90 grados, ya, y me faltan los últimos 0, el último, el lado, ¿no es cierto? Para completar aquí el triángulo. Y aquí vamos a hacer un pequeño juego. Yo le voy a describir el teorema, ¿no es cierto? Mientras yo edito acá, ¿no es cierto? A ver qué ha pasado, ¿no es cierto? Creo que a ver si puedo encontrar. Aquí está el triángulo rectángulo. ¿No es cierto? Ya. El primer teorema que vamos a ver, ¿no es cierto? Va a ser un teorema bastante conocido, que ya varios de ustedes lo conocen, o que deberían de conocer, ¿no es cierto? Que dice que la suma de los catetos al cuadrado, que la raíz de los catetos, que de la raíz de la suma de los catetos al cuadrado es la hipotenusa. O mejor, les digo mejor, de esta forma. Creo que que no lo he explicado bien. Que la suma de los catetos al cuadrado, recordemos que los catetos son esto, este es un cateto, dos catetos y acá la hipotenusa, ¿ya? Cateto, cateto, hipotenusa, ¿ya? Que la suma de los catetos al cuadrado, o sea, los catetos son al cuadrado y eso se suma, ¿ya? Que esa suma es el cuadrado de la hipotenusa. Y si les complica mucho, ¿no es cierto? Vamos a borrar aquí. Vamos a eliminar. Ahí, ¿no es cierto? Que aquí tengo A, B, C. Y tiene esta forma, ¿no es cierto? A cuadrado, ¿no es cierto? Más B cuadrado. Y eso, la raíz fue la primera, ¿no es cierto? Va a ser C, ¿no es cierto? Y a ver cuánto llevamos, ¿no es cierto? 13 minutos, ¿no es cierto? Al minuto 14, ¿no es cierto? 40 segundos es suficiente, ¿no es cierto? Para deducir qué teorema es. Es un teorema bastante popular, ¿no es cierto? Bastante conocido, ¿no es cierto? Y se suele utilizar para ejercicios, ¿no es cierto? De árboles, ¿no es cierto? Si tengo tal tal X árbol de X, tengo un árbol de X metros, ¿no es cierto? Y que tiene una sombra de Y metros, entonces, ¿qué ángulo tengo? ¿Cuál es la hipotenusa, ¿no es cierto? Ya, suficiente. El teorema es un teorema muy básico, ¿no es cierto? Que es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras. Pitágoras. Un teorema súper conocido. Sí, creo que de todos los teoremas que existen en matemáticas, es posiblemente el más conocido. Así que eso puede, este teorema debe estar sabido, vamos, desde por lo menos séptimo, que creo que es cuando se enseña, o de octavo. No, si lo hemos repasado, ¿no es cierto? En un video de octavo, si quieren pueden ir a ver todos los videos de octavo que están ya en el canal. Pero que ahí lo explico mejor. Aquí no es el caso, ¿no es cierto?
He hablado creo que de los tríos pitagóricos, de todo. Y creo que di un ejemplo. Ya. Vamos con el segundo teorema, ¿no es cierto? Y vamos a utilizar la regla, ¿no es cierto? Para dibujar un suelo grande, ¿no es cierto? Y aquí, a ver si la aplicación me ayuda, ¿no es cierto? Y aquí, ¿no es cierto? Y aquí voy a generar acá. Ya. Ya. Y aquí, ¿no es cierto? Vamos a aprovechar de borrar todo lo que no nos interesa. A ver si la aplicación me ayuda, ¿no es cierto? Y lo hacemos esto lo más rápido posible. Creo que aquí voy a hacerlo más grande, aunque sabemos cuál es el riesgo, ¿no es cierto? Aquí vamos a ir para arriba y eliminar esto, ¿no es cierto? Eliminar esto extra. Ya, entonces, ya tengo este triángulo, ¿no es cierto? Vamos a llamar a nuestra regla, ¿no es cierto? Y aquí lo tenemos, ¿no es cierto? Y supongo, no, esa. Ya, ahí en el centro, ¿no es cierto? Ahí. Y vamos a aprovechar de... ya. Ya este ejercicio, o sea, esta figura, uy, creo que toqué algo que tengo, ¿no es cierto? El teorema dice que para el triángulo A, B, C, rectángulo en C, ojo, dato importante, y en el dato importante, la altura desde el vértice C intersecta al lado AB, perdón, generando un punto D, ¿no es cierto? En un punto D, cualquiera, o generando, ¿no es cierto? Aquí hay un montón de puntos, ¿no es cierto? Infinitos puntos que están muy cercanos, podríamos decirlo, formando dos nuevos triángulos, ACD y BCD, ¿no es cierto? Y aquí, a ver en cuánto estamos en minuto, ya. Para el minuto 19 ya esto ya lo tienen que tener ya, más que claro. Lo repito, en el triángulo ABC, rectángulo en C, aquí está el rectángulo, ¿no es cierto? Cae perpendicular, ¿no es cierto? La altura desde el vértice C intersecta al lado AB en un punto D formado por dos nuevos triángulos, ACD y BCD. ¿No es cierto? ¿Y a cuánto llevamos? 10 segundos en el reloj faltan, ¿no es cierto? Y este teorema podría ser el segundo más conocido, ya, minuto 19. Este teorema es el teorema de Euclides, ¿no es cierto? A donde puede haber muchos triángulos, ¿no es cierto? Ahí, por ejemplo, este es uno. Estos pueden ser igual, estos son diferentes, ¿no es cierto? Porque este no puede, es diferente a este, ¿no es cierto? Este es diferente a este, sabemos que ahí es 90 grados, pero tiene que ser ángulo a ángulo, ¿no es cierto? Así que es muy probable que no sean iguales, ¿no es cierto? Y aquí tenemos una serie de... a ver, vamos a borrar. Aquí, ¿no es cierto? Y aquí vamos a definir a este lado A, porque no, la A mayúscula y la A minúscula no se tocan aquí, B minúscula, ¿no es cierto? Por la misma razón.
Aquí AD lo vamos a conocer como Q y DB lo vamos a conocer como P, ¿ya? Y todo esto lo vamos a conocer como C, ¿ya? Y aquí podemos sacar 20 fórmulas y otras 3 más, ¿no es cierto? Para empezar, el A cuadrado va a ser igual a C por P, ¿no es cierto? C por P. Y si quiero sacar C, bueno, un sinfín de cosas, ¿no es cierto? Para sacar D cuadrado, ¿no es cierto? Ojo, cuadrado, cosas diferentes. Una cosa es B y otra cosa es B cuadrado, ¿no es cierto? Va a ser igual a C por P, eso es un por si acaso. Y la altura, que se me olvidó ponerla, la altura va a ser igual a P por Q. Fácil, sencillo. Y C, va a ser igual a P más Q, ¿no es cierto? Y ahí, de estas 4, podemos sacar aquí podemos sacar para CP, para CP, para PQ, para PQ. Es decir, podemos sacar otras 8 fórmulas y ahí podemos jugar con los datos que nos entregan, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Ya. Este es el teorema de Euclides. Lo siento por la letra, pero no tenía mucho espacio. Lo pude haber hecho arriba, sí, pero lo quise hacer abajo. ¿Ya? Espero que hayan anotado y si no, pausado el video. Y vamos a llamar a nuestra fiel amiga Regla, ¿no es cierto? Y mientras tanto, pueden dejar un grandísimo like, comentario, una suscribita, ¿no es cierto? Para apoyar este contenido, ¿no es cierto? De calidad. Y ¿por qué? Porque este contenido, aparte de educar, ¿no es cierto? Porque educa, ¿no es cierto? También enseña, lo hago con amor. Lo hago con intenciones de hacerlo con cariño, lo hago pensando en usted, mis matemáticos. Mis matemáticos que se van a sacar 850 en el puntaje nacional. De puntaje nacional. Ya. Y ya por esta forma, ¿no es cierto? Con esto ya deben saber qué teorema es, ¿no es cierto? Pero igual vamos a dar unos minutitos que a donde si 2 o más líneas paralelas, es decir, aquí tengo 3, cumple con la condición, inecuación, ¿no es cierto?, que intersectan 2 transversales que vendrían siendo, vamos a ponerlo de negro, ahí vamos a ponerlo de color rojo. Estas son mis transversales, ¿no es cierto? En la medida del segmento determinado de las secantes son proporcionales. A ver en qué minuto vamos. Minuto 25 aproximadamente de video. Y a partir del minuto 25 van a tener 30 segundos. No creo que
se demore más que eso, empezando desde ahora. Hasta, sí, 30 segundos mientras yo hago acá. Si quieren pueden volver atrás, ¿no es cierto? Y escuchar la definición de nuevo, ¿no es cierto? Ya, entonces, en cuanto llevamos 23, quedan 5 segundos. 4, 3, 2, 1, ya, tiempo fuera. Bueno, este teorema, para el que no haya sabido, es el teorema de Tales. A donde aquí se pueden combinar, ¿no es cierto? Euclides, o sea, hay que pensar en que, o sea, vemos estas dos líneas secantes, estas dos líneas transversales, ¿no es cierto? Que acabo de dibujar con rojo, ¿no es cierto? Hace un par de segundos atrás. No son, se van a encontrar en algún punto, ¿no es cierto? Y ahí puedo ir jugando, ¿no es cierto? Con las líneas paralelas a donde yo quiero que estén, ¿no es cierto? Hay un consejo que yo les puedo dar para aquellas personas que eh, pueden tener nervios, es que se puedan adaptar a lo que el ejercicio diga o el problema diga, más no el ejercicio a ustedes. El ejercicio es el ejercicio, es como una roca. A mí me gusta o no me gusta el ejercicio, lo tengo que resolver igual. Si yo quiero mover la roca a 50 metros, la roca, independiente si me gusta como su forma, su color, la tengo que mover 50 metros. O si es pesada o ligera, la tengo que mover 50 metros. Bueno, aquí pasa lo mismo. A donde, ya, AB partido de que vendría siendo este segmento, ¿no es cierto? Dividido este segmento, ¿no es cierto? Debe ser igual a BC partido EF, ¿no es cierto? EF partido este es igual a este dividido en este, ¿no es cierto? Y todo eso debe ser igual. Esto dividido en eso, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Donde yo puedo sacar muchas conclusiones, ¿no es cierto? Donde si me dan AC y BC puedo sacar AB, y si me dan DF y me dan DE puedo sacar DF, y si me dan AC, DC, ya bueno, ya tengo una constante. ¿Por qué? Porque esto en la teoría, pero en la práctica debería dar igual. Ojo, debería. ¿No es cierto? Y eso puede ser A, B, C, D, E, F, G, H. O sea, aquí dice, según las definiciones, dos son más. Aquí puse 3 para no poner 25. ¿No es cierto? Pero pueden ser 2 rectas, 4 rectas o 5. Así que este teorema no es exacto, ¿no es cierto? Este es una porción. Si hay infinitos números que son que son por lo menos o iguales al 2, que es el 2, que es el intervalo del 2 al más infinito. Pero igual, ¿no es cierto? Vamos a eliminar acá, ¿no es cierto? Blim, 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 blim. ¿No es cierto? Y la siguiente clase, ¿no es cierto? ¿Cuánto llevamos?
30 minutos ya, perfecto. Ya ando sobrado, ¿no es cierto? Y para la próxima clase vamos a hablar de homotesia, que eso va a ser importante. Bien importante. Ya, vamos con el último teorema, ¿no es cierto? Con el último teorema, ¿no es cierto? Que promete. A ver si la aplicación me ayuda y no termino haciendo un video de 54 minutos como el último de octavo básico. ¿No es cierto? Aquí lo vamos a dejar en 70. En 70. Ya. Ahí. A ver si aquí. Y ya. Aquí lo vamos a poner también en 70. Y esperen. Ahí. Y lo vamos a aquí poner en 0, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y aquí, ¿no es cierto? Ahí, ¿ya? Y gracias, ¿no es cierto? Regla para y vamos a borrar aquí, ¿no es cierto? Así que vamos a agrandar aquí para verlo de mejor manera y no sea tan chico. E intentar, ¿no es cierto? A ver, vamos a eliminar lento pero seguro, ¿no es cierto? A ver, ¿qué pasó? ¿No es cierto? Y vamos a eliminar aquí, ¿no es cierto? Quedó como una casa, ¿no es cierto? Uy. Ya. Ya, este teorema, ¿no es cierto? Aquí, ¿no es cierto? Esperen, ¿no es cierto? A, B, C, D, E. ¿Ya? Dice que este teorema establece que cada segmento de la recta es paralelo a un lado del triángulo. Por lo menos a un lado del triángulo. Que se intersectan, ¿no es cierto?, con otros dos que determinan estos últimos los segmentos proporcionales. Ya. Minuto 33,30. Empezamos y 30 segundos, ¿no es cierto?, para que ustedes descifren, ¿no es cierto?, este teorema. Que es bastante fácil. No solamente porque estoy viendo la respuesta, porque me la sé ya. Empezó el minuto, ¿no es cierto?, los 30 segundos, ¿no es cierto? 30 segundos para que ustedes puedan saber, ¿no es cierto?, y que este teorema en 15 segundos lo sabrán, o si quieren pueden adelantar el video, ¿no es cierto? Ahí por hablando de y se acabó el tiempo. Hablando de 33 minutos, lo siento por ese espacio en negro de la clase pasada. No sé qué pasó con mi compu, pero lo decidí poner igual, o sea, subir igual, porque no quería hacer otros 33 minutos hablando. Mi garganta no puede con tanto. ¿Ya? Así que este teorema es el teorema particular de Tales, donde dice que CD, ¿no es cierto?, partido de A, ¿no es cierto? Es decir, este segmento partido a este segmento va a ser igual a este segmento dividido en este segmento, que va a ser igual a este dividido en este. ¿Se entendió o no se entendió? Va a ser igual a C
CE partido EB. ED, ¿no es cierto? Que CD D, ¿no es cierto? Partido CA, ojo, que estamos hablando de este segmento partido por todo S. Va a ser igual a CE partido por CB. ¿Ya? Este es el teorema de Tales. ¿No es cierto? Teorema particular de Tales. Ya, y CD partido DE, ¿no? Sí, DE. DE va a ser igual, ¿no es cierto? A CA partido AB, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Entonces, este DD, o sea, CD va a ser proporcional a AC como CE a EB, ¿no? ¿Ya? De C a, o sea, CD a CA como CE a B a CB. Y de CD va a ser proporcional a DC a DE como CA a ADE. Igual que acá, CE C va a ser proporcional, o CB, mejor dicho, va a ser proporcional, no, CE va a ser proporcional a DE, que va a ser lo mismo, ¿no es cierto? Como CB a BA, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Y cuánto llevamos de capítulo? O sea, de clase. 37 minutos. Creo que es un buen momento para dejarlo aquí. Por lo menos ya es más de 35 minutos, menos de 40. Y mi voz ya quiere descansar por un rato. Así que nos vemos en la próxima clase donde veremos homotesia, toda clase de homotesia, ¿no es cierto? Nos vemos en la próxima clase.